Construir una ciudad juntos es pensar en soluciones para afrontar los problemas que nos encontramos en el camino. La siguiente piedra que nos han situado delante es la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania. No es una cuestión nueva. La transición energética era el principal reto del planeta antes de la pandemia. Hoy lo sigue siendo. Pero mientras afectaba solamente al planeta y a las personas, al dinero no le importaba. Ahora la economía se tambalea y, como ocurrió durante la pandemia, el patrón se vuelve a repetir. El gran capital pide recursos públicos para solucionar el problema. Por supuesto, sin tocar los enormes beneficios de unos pocos, que, como en la pandemia, también ha demostrado, siempre salen beneficiados de las crisis, se llamen como se llamen. La transición energética hacia las energías renovables es posible. La tecnología lo permite. España puede convertirse en un exportador neto de energía. Es la hora de elegir si la vamos a realizar beneficiando a los grandes oligopolios existentes o futuros. La unión de Repsol y Telefónica creando una empresa para el autoconsumo eléctrico es el mejor ejemplo de que el negocio existe. O impulsando una democratización del consumo eléctrico, situando a las vecinas y vecinos como productores y consumidores de su propia energía. Es responsabilidad de las administraciones públicas tomar esta decisión. Nuestra posición es clara. La energía debe producirse lo más cerca posible de su consumo. Esto reduce las externalidades y elimina los grandes oligopolios de la energía que han demostrado que no son democráticos. Bueno, pues aquí seguimos esta tarde, como os decía, vamos a entrar en el primer bloque del programa, que es ese bloque destinado al ámbito local, y hoy lo queremos hacer, sabéis que normalmente repasamos la actualidad local, pero hoy viernes queríamos aprovechar este 11 de marzo para hablar de participación ciudadana, una de las concejalías, uno de los elementos que llevamos o gestionamos, en este caso desde Podemos Getafe, en el gobierno municipal. Y bueno, ¿quién mejor para charlar y hablar sobre esta cuestión que David Siles, que es el consejero adjunto de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Getafe, compañero de Podemos Getafe? David, muy buenas tardes. Buenas tardes. David, nueva ronda de asambleas en cumplimiento del Reglamento de Participación Ciudadana, una nueva ronda para charlar otra vez con vecinas y vecinos en cada barrio. ¿Qué nos puedes contar de esta nueva ronda de asambleas que se va a iniciar en breve? Vale, pues comentamos. Lo primero, comentar un poquito las fechas para toda aquella persona que nos estén viendo. El 28, si no me equivoco, lunes de este mes, sería la primera, que la tenemos en Juan de la Cierva, y a partir de ahí, pues ya prácticamente cada día vamos a tener una asamblea hasta completar los 11 barrios que tiene Getafe. Ya separamos lo que es la cartelería correspondiente, no solamente del proceso en genérico con todas las fechas, sino luego también para cada asamblea en particular sacaremos cartelería anunciando tanto el día como el orden del día de esa asamblea, porque aunque tienen algunos puntos comunes, como es la información municipal o la información sobre presupuestos participativos, cada asamblea puede tener unos puntos propios dependiendo del barrio. De hecho, uno de los procesos que se hace antes de las asambleas es reunirse con las entidades de cada barrio, para decidir si se mete algún tema más o alguna modificación con el orden del día. De hecho, estamos ahora ya en ese proceso desde la Concejalía de Participación Ciudadana. Todavía llevamos solamente una, solo hemos hecho la de un barrio, pero ahora mismo hasta que llegamos a final de mes estaremos inmersos en ese proceso. Está sonando un teléfono y yo no sé si se oye a vosotros. Sí se escucha por aquí el teléfono. Pues espera entonces, que por lo menos vamos a colgar. Venga, vamos a...
Bueno, si quieres contestar el teléfono, hacemos mientras una pausa para publicidad y seguimos charlando mientras que contestas la llamada. Venga, de acuerdo. Venga, hasta ahora. Hola. Si tenías en mente instalar paneles solares en tu comunidad o en tu casa, esto te puede interesar. Gracias a Podemos, desde el Ayuntamiento de Getafe, daremos ayudas económicas para que convertir tu tejado en una fuente inagotable de energía sea posible. Esta no es solo una medida de Podemos, forma parte del objetivo número 7 de la Agenda 2030, aprobada por las Naciones Unidas. Los hogares deben contar con energía asequible y limpia para frenar el cambio climático. Si a esto le sumamos que el oligopolio eléctrico no tiene pensado dejar de poner tarifas abusivas de luz, generar nuestra propia energía limpia sin depender de nadie es todo un ejercicio de democracia. Getafe puede ser un referente nacional en la transición ecológica. ¿Te apuntas a conseguirlo? La Plaza de Toros de Getafe dejará de ser un lugar abandonado para convertirse en un gran espacio de eventos deportivos y culturales, donde la juventud debe ser protagonista. Este fue nuestro compromiso con la ciudadanía cuando nos presentamos a las elecciones. Lo recordamos. Transformaremos la Plaza de Toros en un espacio para eventos deportivos y culturales. Tras su cerramiento e insonorización, podremos disfrutar de un ocio a lo grande. Una vez más, cumplimos nuestro contrato ciudadano. Este mismo año se convocará un concurso de ideas arquitectónicas por parte de profesionales de reconocido prestigio. Tras la valoración de un jurado experto, realizaremos una consulta pública para que seáis vosotros y vosotras quienes decidáis. Getafe necesita un gran espacio donde asistir a grandes eventos deportivos y culturales, un lugar donde la música, el teatro o la danza pudieran romper los límites del espacio o donde nuestros clubes deportivos puedan dar un tremendo salto de calidad en sus competiciones. Todo ello poniendo el foco en las nuevas inquietudes de la juventud, como son las nuevas tecnologías y el ocio digital. Por fin, la Plaza de Toros pasará a ser una plaza de todos y de todas. Queda mucho por hacer, pero mientras, ¿te apuntas a mejorar Getafe? Bueno, pues ya una vez solventados los problemas del día a día, el trabajo, ¿has visto? Pero la participación nunca para. La participación siempre es constante. Nos estabas contando esa ronda de asamblea, estábamos dando la primera fecha, ese 28 de marzo, primera asamblea, Juan de la Cierva, y nos estabas contando, bueno, pues todo el tema de la cartelería que se hará por barrios y aparte de la genérica para todas las asambleas. Sí, además suele salir también una nota de prensa por parte del ayuntamiento anunciando el inicio de las asambleas y ya poniendo esa cartelería genérica poniendo las fechas de todos los sitios. Ya digo que eso sería en breve y mientras lo que estamos nosotros haciendo son estas reuniones con las entidades de cada barrio que se hace previamente a la confección del orden del día, precisamente por lo que estábamos diciendo, porque si las asociaciones de cada barrio ven que hay algún tema especialmente importante o algo que quieran que aparezca en ese orden del día, pues es el sitio donde tienen para hacer esa reivindicación. ¿Qué entidades, David, son las que forman parte de ese consejo previo, por llamarle de alguna manera? Pues básicamente las entidades que así lo dicen ellas, que quieren perder parte, pero sobre todo las que están inscritas en ese barrio. Nosotros que hacemos una convocatoria a las asociaciones, y solo asociaciones, sé que es verdad que hay que dejarlo bien claro, que son entidades del barrio, son asociaciones. Sí que es verdad que en otros espacios, como el de presupuestos participativos, por ejemplo, sí que puede la gente a título personal, pero aquí se está convocando a lo que son asociaciones. Entonces, son asociaciones simplemente que tienen, por así decirlo, su razón social en ese barrio. O que incluso ellos han dicho, oye, mira, que han mostrado interés en presentarse. Pero todas las que se radican en un barrio reciben la convocatoria. Y esas entidades, en esa mesa es donde decidís, digamos, el orden del día que se va a llevar a la asamblea posterior. Claro, efectivamente. A ver, hay unos puntos, digamos, básicos. Siempre va a haber una parte de información municipal, que eso desde alcaldía, desde las distintas concejalías de barrio, lo que se está trabajando en ese punto.
pero luego, pues eso digo, puede haber cosas que se nos escapen, puede haber cosas que no, bueno, porque no seamos conscientes de que están en el barrio, y las asociaciones que tienen el contacto día a día con la gente, pues nos pueden dar pistas en ese sentido. Entonces, normalmente sí que es verdad que suelen, más que por ente del día, sí que suelen ser peticiones de información que luego se responden en la asamblea, en el propio punto de información municipal. Pero ha habido veces que se ha pedido expresamente. Por ejemplo, en las del año pasado, cuando tuvimos la de los molinos, se pusieron ahí encima de la mesa que hubiese un punto exclusivamente para hablar del tema de corrupados. Y como tal, apareció en el orden del día y se habló y se trató ese tema. Otras veces, simplemente, bueno, se pide alguna información sobre algún caso concreto que se responde en la parte de información municipal. Tenéis visita ahora mismo en la concejalía. La participación no para nunca. Esto es una cosa que no sabe nadie y que me he dado cuenta yo ahora, que esto no para, porque somos un poquito como el afluente, el caudal, a donde va llegando todas las cosas tarde o temprano. David, hemos dicho que empezaba el 28 de marzo y ¿hasta cuándo está previsto que finalicen las asambleas? ¿Cuándo se acabarán con los 11? ¿Cuándo se acabarán? ¿Cuándo se acaba la ronda de asambleas con esos 11 barrios? Claro, pues prácticamente a finales de abril. Si dijimos que la primera la teníamos el 28, finalizamos el mismo 28 del mes siguiente, que sería la del barrio de Buenavista. Sería con la que terminaríamos el 28 de abril. Esa sería, vamos, ya pues, bastante después ya de Semana Santa, que pasáis la Semana Santa y todo. Claro, tenemos la Semana Santa en medio, por eso también se nos complica un poquito el calendario, porque realmente podríamos haberlas hecho todos en menos de un mes, casi, pero con la Semana Santa de por medio y además los festivos que tienes previos y después, y bueno, contando con que la gente, quien pueda, alarga un poquito más la semana, pues tenemos prácticamente semana y pico que no podemos convocar asambleas. Entonces se nos alarga un poquito más. Pero prácticamente es el mes de abril. En el mes de abril tendremos todas las asambleas hechas. En ese sentido, entiendo que después de la pandemia, últimamente decimos lo después de la pandemia demasiado rápido, yo creo, pero bueno, parece Sí. que estamos en ese proceso de después de la pandemia, se van reduciendo restricciones y demás. Entiendo que esperáis más participación en estas asambleas que las anteriores, que han estado durante sobre todo 2 años de la pandemia, muy condicionadas por la cuestión sanitaria, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, lo primero te quería poner en valor el esfuerzo que se ha hecho, bueno, por parte de la administración local para durante la pandemia no parar con estos procesos participativos. Hubiera sido relativamente fácil decir que, bueno, al no haber presencialidad, al no poder juntarnos, pues que todos estos procesos participativos se cortaran. Y sin embargo, sí que mediante Zoom y mediante las herramientas que se han podido conseguir, se han mantenido, tanto en las comisiones de presupuestos participativos como las asambleas de barrio. Entonces sí que es verdad, claro, no es lo mismo la participación presencial que la online. Sin embargo, sí que estamos viendo que va bajando la afluencia de personas a la asamblea. Sí que es verdad que en las pasadas hubo un número más o menos importante, sobre todo por eso, porque había muchas ganas de volver a la normalidad, de volverte a encontrar con tus compañeros, con tus compañeras de los centros cívicos y demás. Pero si comparamos con otras convocatorias anteriores, sí vas echando en falta gente, sí que ves que no sabemos también, si es que todavía la gente tiene cierto pudor a meterse en una habitación cerrada con más personas, también puede influir, pero sí que se está viendo cierto agotamiento por ese lado. Aún es pronto, ¿vale? Porque todavía, por mucho que digamos que después de la pandemia, todavía estamos en pandemia, todavía la gente no hemos salido, digamos, de ese marco mental en el que nos hemos tenido que meter por este tema sanitario. Y entonces, hasta que eso no se solucione, pues habrá que ver si esto es una cuestión puntual de que efectivamente todavía hace falta tiempo para recuperarse de la pandemia, o si es algo más estructural y hay que echar alguna mano a qué se hace o qué se deja hacer, o poner algún elemento novedoso en las asambleas o algo.
De que sí lo que queremos es que estas asambleas sean lo más seguidas posibles. De hecho, ahora estamos trabajando también en participación ciudadana para, bajo este prisma de buscar más gente, intentar hacer las asambleas duales. De momento vamos a ver si somos capaces de, por razones técnicas y demás, grabarlas y retransmitirlas, las asambleas, y con la intención de que en un futuro cercano se pueda hacer seguimiento de la asamblea tanto online como presencial, y que la gente pueda mandar sus consultas, bueno, habrá que tener a alguien moderando los comentarios y demás, pero que se pueda dar esas dos posibilidades de hacer la asamblea presencial o a través de Zoom, porque tenemos que tener en cuenta que las realidades de la gente son muy distintas. Y entonces, si solamente nos centramos en lo presencial, que es muy importante, que no hay que dejarlo de lado, pero si solo nos centramos en lo presencial, corremos el riesgo de que solo llegamos a un público muy determinado, que normalmente suele ser un público, pues bueno, con mucho tiempo libre, digámoslo así. Y sobre todo, pues eso, gente que está jubilada o liberada de alguna manera, y entonces le puede dedicar tiempo a esto. Me parece que es un poco injusto con el resto de la gente el solo dar esa vía de participación. Y yo creo que cualquier persona, aunque no pueda pasarse toda la tarde metida en un centro cívico, pues tiene derecho también a participar de la vida de su barrio. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que estamos intentando hacer. David, en ese sentido, otro de los proyectos en los que estáis trabajando, además en este caso de las asambleas y demás, es el tema de los presupuestos participativos. ¿Cómo está en este momento el proceso? Vale, pues efectivamente estamos terminando todavía la fase de recogida de propuestas, ¿vale? En los barrios. Esto acaba el 6 del mes que viene, o sea, todavía tenemos un poquito de tiempo. Y lo que se está haciendo ahora son las comisiones, aquí comisiones un poquito para todo, tenemos las comisiones también de barrio de presupuestos participativos. En esas comisiones hay, como he dicho antes, sí que pueden ir personas de título individual. De hecho, estamos haciendo también un trabajo proactivo de todas las personas que de alguna manera ponen en alguna propuesta en la herramienta de Participa, ponernos en contacto con ellos. Oye, mira, tenemos la comisión de tu barrio, acércate para que puedas decir tu propuesta a los demás vecinos. O también muchas veces se busca en estas comisiones la fusión de propuestas para que el voto no se disgregue. Y entonces algunas propuestas que son prácticamente similares, pues poner a los proponentes entre ellos en contacto y entonces decidir hacer, digamos, una sola unificada, que es más fácil, en principio, que salga elegida. Entonces, un poquito es el proceso que estamos ahora, eso de las comisiones, que ya estamos casi acabando. Nos queda alguna la semana que viene, pero ya están casi todas terminadas. Y después de esto, en las propias asambleas de barrio, ya también tendremos una parte de presupuestos participativos para decirles a la gente del barrio las propuestas que ha habido y, sobre todo, anunciar que ya en mayo empezaríamos con la fase de votación. Entonces, ahora te digo, hasta finales de este mes tenemos la recogida todavía de propuestas. Eso se mandará a los servicios técnicos del ayuntamiento para lo que es su valoración tanto técnica como monetaria, porque obviamente la gente propone y no tiene por qué saber cuánto vale hacer las cosas. Claro. Eso es una cuestión de los servicios técnicos, y luego ya en mayo empezaríamos con las votaciones. Pues muchas gracias, David, por haber estado esta tarde aquí con nosotros contándonos la situación, en este caso, de la participación ciudadana en nuestra ciudad, de esos procesos que se van a abrir ahora con la ronda de asambleas, cómo se encuentran los presupuestos participativos y cómo funcionan. Te volveremos a quitar otro día, otro ratito, para que nos vayas contando cómo van avanzando. Yo encantado, además que es un tema que no todo el mundo le interesa, por lo cual yo encantadísimo de que se me pregunte por el tema y yo lo explico y lo cuento las veces que hagan falta. Sí, además luego son esas asambleas vecinales y en esos presupuestos participativos, lo hemos hablado otras veces, donde aparece un poco esa parte de la realidad que las vecinas y vecinos muestran en cuanto a sus necesidades, sus demandas, y ahí el gobierno municipal también está pendiente de hacer esa lectura de lo que piden, solicitan en este caso las vecinas y vecinos. Yo animo realmente a toda persona que le interese un poco la vida política de su pueblo, de Getafe en este caso, que se dé una vuelta por las asambleas de barrio, aunque no sea solo la de su propio barrio, porque, a ver, te ayuda muchísimo a hacerte una idea pues un poco genérica, un poco global de los problemas que hay, no solo en el barrio, sino luego también lo ves a forma general, porque es que ves que hay ciertos problemas que se repiten en un barrio, que se repiten en otro.
Y eso la verdad que da muchísima información para toda persona que le interese un poquito la vida política de su municipio. Entonces yo animo, porque no es tan pesado como los plenos, porque sé que hay gente también que se ve los plenos incluso, esto es un poquito más entretenido y en el fondo sales con más idea de la realidad. Pues muchas gracias, David, esta tarde por haber estado aquí, por contárnoslo, y volvemos a charlar otro ratito sobre el trabajo que estáis haciendo en este caso en la delegación. Venga, pues muchas gracias a ti y ánimo. Venga, gracias, hasta luego. Bueno, como sabéis, ayer fue la gala de los premios del 8 de marzo organizada por el Ayuntamiento de Getafe, por la Concejalía de Feminismos y Agenda 2030. Ayer se repartieron los premios, creo que por todos conocidos, el premio a título póstumo, en este caso Almudena Grandes, el premio nacional a Estirando el Chicle, el podcast, bueno, el resto de premios y de premiadas que ayer pasaron por el Teatro Federico García Lorca. Como no podemos reproducir la gala completa porque fue muy emotiva y bueno, todas las vecinas y vecinos que quisieron pudieron asistir, sí nos vais a permitir que volvamos a escuchar el excelente discurso, aunque está feo que lo digamos nosotros, que dio nuestra compañera, nuestra portavoz, concejala de Feminismo de Agenda 2030, Alba León. La escuchamos. Buenas tardes, muchísimas gracias por venir a la gala de premios del 8 de marzo de Getafe. Espero que la disfrutéis y, lo más importante, que salgamos de aquí más unidos y unidas y llenas de fuerza para seguir reivindicando esa igualdad real que nos permita de verdad vivir con la libertad que nos merecemos. A pesar de estar viviendo tanta tragedia, las mujeres, las feministas, no tiramos nunca la toalla, no sabemos lo que es rendirnos. Y me gustaría hoy poder mandar un mensaje de esperanza. Este 8 de marzo soñemos con un mundo sin guerras, sin violencia, sin desigualdades. Pensemos y soñemos con un futuro de paz para poder hacerlo realidad. La lucha de las mujeres por la igualdad lleva muchos años construyendo una sociedad mejor. El feminismo lleva muchos años cumpliendo ese sueño de vivir en sociedades más igualitarias. De hecho, la agenda feminista ha logrado poner en el centro medidas políticas fundamentales para poder avanzar hacia la igualdad. Sigamos creyendo en nosotras mismas, en la fuerza de las mujeres, del feminismo, para seguir haciendo realidad nuestros sueños de un mundo mejor. Y si no, ya sabéis que si no nos dejan soñar, no les vamos a dejar dormir. Estoy segura de que mi madre, cuando supo que iba a tener una niña, pues soñó muchas veces con que mi vida fuera mejor que la suya, que yo pudiera tener una carrera universitaria, que pudiera tomar mis propias decisiones, que me abriera paso, que se escuchara mi voz sin discriminaciones, que consiguiera despegarme de esos suelos pegajosos y precarios que ella ha vivido toda su vida. Y, ¿por qué no?, romper algún techo de cristal. Y hoy estoy aquí, ocupando un cargo y una responsabilidad tradicionalmente pensada para hombres, tomando decisiones junto a mi compañera y querida Natalia, que no hace tanto no eran aptas para nosotras por el simple hecho de haber nacido niñas. Y con el privilegio de poder poner mi voz para decir lo que tantas pensamos y lo que muchas, desgraciadamente, ya no pueden. Hoy estoy aquí gracias a nuestras madres, abuelas, antepasadas, gracias a tantas mujeres que han soñado primero para poder luchar después, que han puesto
sus cuerpos, sus vidas, para que otras podamos avanzar. ¿Cómo no voy a decir orgullosa y con esperanza, viva la lucha de las mujeres? Pero si algo tengo claro es que hasta que todas las mujeres no tengamos todos nuestros derechos, ninguna seremos libres. Y para eso tenemos que seguir empujando sin descanso. De hecho, en estos últimos años hemos vivido una nueva ola feminista mundial que ha hecho historia en la lucha por la igualdad. Estamos abarrotando las calles como nunca. Hemos denunciado masivamente acosos y agresiones que llevábamos años callando. Hemos avanzado en leyes y derechos para reconocer violencia hacia las mujeres que antes ni se reconocían. Se ha concienciado y empoderado a miles de mujeres de todo el mundo. Son grandes avances, pero el camino todavía es muy largo. Queda mucho por recorrer y solo llegaremos a la meta cuando las mujeres vivamos libres y sin miedo. Todas las mujeres aprovechemos cada momento para conseguir una igualdad real en todos los ámbitos de nuestra vida. Es una tarea difícil, pero estoy convencida de que juntas y juntos y sumando a más gente a esta lucha que es colectiva, podremos lograrlo. Y en esa tarea ilusionante de sumar a más gente para poder seguir avanzando, hemos elegido el lema para este 8 de marzo. Feminismo es igualdad. La idea es parar las mentiras y manipulaciones que se dicen sobre el feminismo y que hace que algunas personas no quieran participar, incluso que les cause rechazo. Hoy quiero dejar claro algo que es básico para que más gente se una. Ni feminazis, ni violentas en busca de venganza, ni lo contrario al machismo. Feminismo es igualdad. No tiene sentido que nos llamen histéricas por exigir que no nos asesinen. No tiene sentido que nos llamen locas por querer una vida sin violencia, sin que nos violen o acosen. No tiene sentido que digan que queremos ser más cuando llevamos siglos diciendo que es que somos iguales. El feminismo busca construir una vida feliz, libre, sin miedo, y para ello necesitamos igualdad, y por eso decimos que feminismo es igualdad, y hay que repetirlo hasta que todo el mundo le quede claro. El feminismo no habla de superioridad ni discrimina a otro género, simplemente combate las desigualdades que sufrimos las mujeres por el simple hecho de serlo. Feminismo es igualdad, hay que repetirlo hasta erradicar de una vez la manipulación de quienes tienen como único objetivo mantener los privilegios de una minoría. Y desde aquí le decimos a esa minoría que, aunque muy poderosa, no se lo vamos a permitir. Mirad, hace unos días mi hijo de 5 años pues me preguntaba: mamá, ¿por qué dices todo el rato que los chicos y las chicas somos iguales si somos muy diferentes? Y me llamó mucho la atención porque no tiene por qué solo ser la reflexión de mi hijo. Mucha gente puede estar preguntándoselo. Y por eso pregunté a otras compañeras, incluso a mí misma, de qué hablamos cuando reivindicamos la igualdad o, lo que es lo mismo, de feminismo. Muchas de nuestras antepasadas ya nos abrieron el camino y lo definieron, entre ellas Rosa Luxemburgo, que lo resumió cuando dijo esta maravillosa frase: un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Y hoy que tengo la oportunidad voy a desarrollarlo. Cuando hablamos de feminismo, hablamos de construir una vida libre. Una vida libre es una vida en la que todas tengamos las mismas oportunidades para ser lo que queramos ser, para recibir el mismo salario que el resto, para hacer el mismo trabajo, para decidir sobre nuestros propios cuerpos, para que también seamos respetadas y valoradas en la diversidad de esos cuerpos y que nadie los explote sexual o reproductivamente como si no fuéramos seres humanos.
Una vida libre donde ni niñas ni mujeres seamos violadas, asesinadas, con relaciones basadas en el consentimiento y en los buenos tratos. Una vida libre es una vida en la que podamos andar por cualquier calle, a cualquier hora, con la ropa que nos dé la gana, de la misma forma que lo hace el resto, sin miedo. Cuando hablamos de feminismo, hablamos de construir una vida sana. Una vida sana es una vida en la que todas vivamos relaciones libres de violencias y basadas en respeto, en confianza, en el consentimiento. Y esto es algo que debemos inculcar a las futuras generaciones, aunque a algunos no les guste, incluso nos denuncien por ello. Una vida sana es una vida en la que podamos decidir si queremos o no tener relaciones sexuales, si queremos o no tener hijos, que sean nosotras quien tomamos esas decisiones. Una vida sana en la que tengamos tiempo para cuidar de nuestra propia salud y no solo de la gente que nos rodea. Una vida sana es esa en la que las mujeres no seamos juzgadas y criticadas por la manera en que nos vestimos, nos comportamos, por la forma en la que hablamos o trabajamos, que nuestra palabra no valga menos, incluso nada, o tengamos que demostrar constantemente nuestra capacidad, nuestras habilidades, nuestra seguridad. Todo eso también es violencia y erradicarlo es condición de posibilidad para alcanzar una sociedad verdaderamente sana. Cuando hablamos de feminismo, hablamos de construir una vida feliz y plena, que es una vida donde tengamos recursos y tiempo para vivirla, porque feminismo también es hablar de una distribución justa de la economía, del tiempo, de los cuidados. No puede ser que la vida para más de la mitad de la población sea aquello que pasa mientras cuidamos de los hijos, de los padres, de las nietas, de la casa, de la mascota. Tenemos que recuperar nuestras vidas y que esas vidas estén llenas de alegría. Tenemos derecho a cuidarnos a nosotras mismas, a disfrutar, a no tener que competir con otras mujeres, a tener trabajos estables y decentes que nos permitan ser independientes y realizar nuestros proyectos de vida. Tenemos derecho a ser felices, pero para eso necesitamos algo muy valioso: tiempo. Tiempo para tomarme un café con mis amigas, para hacer deporte, para ir al teatro, para descansar, para aprender cómo se usan las nuevas tecnologías. Tiempo para hacer lo que nos dé la gana. Feminismo es impulsar políticas públicas de conciliación para que todas las mujeres dispongamos de ese tiempo. La imagen de una mujer agotada, agobiada, comprando en el mercado con sus hijos, mientras que también contesta 1000 llamadas de trabajo, a la vez que gestiona las citas del hospital de su padre, a la vez que le explica al niño por qué no le da el huevo Kinder para cenar. Sabéis perfectamente a lo que me refiero. No es que las mujeres podamos hacer 2000 cosas a la vez, es que no nos ha quedado otro remedio a costa de nuestra salud y de nuestra felicidad. En definitiva, hablar de feminismo es hablar de una brújula, especialmente en tiempos más difíciles, para la unidad, para dar certezas y seguridad y para tomar las mejores decisiones para nuestra sociedad, porque la garantía de los derechos para todas las mujeres hace posible nuestra democracia, hace que podamos vivir en un país mejor. Para ello debemos crear consensos, implicar a toda la sociedad, a las que piensan diferente, a toda la gente que a lo mejor todavía no lo ha entendido. Así, y solo así, en el mismo barco y en la misma dirección, construiremos una vida más sana, más libre y feliz. Caminemos juntas hasta que seamos libres todas. Muchas gracias.
buenas tardes. Estamos aquí en el espacio de ámbito regional, como cada semana, charlando con compañeros y compañeras de toda la Comunidad de Madrid, de todo Podemos Comunidad de Madrid. Y hoy, bueno, como es viernes, en la cita habitual nos toca charlar con los compañeros de Móstoles, con las compañeras de Móstoles, y hoy está otra vez con nosotros su portavoz, Mónica Monterreal. Mónica, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Una semana que veníamos comentando, bueno, pues entre bambalinas, que venimos un poco cansados porque la verdad es que tenemos todos en todos los municipios y bueno, pues ha sido una cuestión, digamos que ha sido la noticia de la semana, es este 8 de marzo, en el cual, como venimos diciendo estos días, hemos vuelto a recuperar el reencuentro, el volver a encontrarnos, pese a los argumentos mediáticos. El 8 de marzo volvió a ser, la segunda mayor movilización de la historia del 8 de marzo en datos. Bueno, pues un éxito más del feminismo que se consolida como, pese a todos los golpes, como ese elemento vertebrador de casi todas las políticas públicas. ¿Qué tal el 8 de marzo en Móstoles? Pues sí, como decías, vamos, ha sido una semana intensa. Yo creo que para todos los municipios y ha sido intensa porque era necesario recuperar un poco estos 2 años que hemos tenido de imposibilidad de salir a la calle. Parecía que iban a hacer que... Había mucha gente que decía que el feminismo era una moda y que con esto ya se iba a parar y que no iba a seguir siendo un movimiento fuerte. Y había muchas ganas de salir a seguir reivindicando, porque es que tenemos que seguir reivindicando nuestros derechos. Y yo creo que lo hemos cogido con demasiadas ganas, porque nos hemos liado a hacer actos y a hacer movilizaciones y han sido unas semanas bastante intensas. Bueno, y todavía nosotros aquí en Móstoles nos quedan todavía por ahí algún acto referente. Van a ser durante todo el mes de marzo, los ha programado el área de igualdad. Y sí, sí, ha sido intenso, pero ha sido muy bonito, porque como decías tú, yo creo que se ha demostrado que hubo una gran movilización y que el feminismo sigue siendo un eje vertebrador de la lucha en el que, fíjate que pese a algunas diferencias que pueda haber, yo creo que es un eje en el que la mayoría, me atrevería a decir, de las mujeres estamos de acuerdo, dentro de luego ya de diferentes a lo mejor matices, pero se ve en la calle y se vio. ¿Por qué crees, Mónica, que sigue siendo tan importante el feminismo? A ver, primero porque somos más de la mitad de la población y yo creo que con la educación y la formación y con mucha pedagogía que llevamos haciendo algunas generaciones, la anterior a la mía o las mujeres de mi edad, a mí ya no me sorprende ver en estas manifestaciones a tantas chicas jóvenes, vamos, chicas y chicos, pero sobre todo mujeres jóvenes que sí que son conscientes de que los derechos, igual que los tenemos, nos los pueden arrebatar. Y esta semana también hemos tenido la triste noticia de la entrada de Vox en un gobierno autonómico y esas cosas, esos retrocesos sí que pueden hacer que perdamos los derechos que tanto ha costado conseguir a nuestras madres y a nuestras abuelas. Y yo creo que hay una generación que viene por detrás de jóvenes que sí que son conscientes de que hay que seguir peleando no solo por mantenerlos, sino por llegar a esa tan ansiada igualdad. Y se ve en la calle y se ve en las manifestaciones como la del pasado 8. En vuestro caso, aunque sois gobierno, pero no sea una delegación o un ámbito que lleváis directamente vosotras, como en nuestro caso, por ejemplo, pero sí, bueno, pues desde vuestra posición en el pleno y demás, habéis llevado bastantes acciones municipales en torno al feminismo. ¿Te parece que las recordemos? Sí, sí, a ver, se intenta, pues eso, aunque no sea un área que se gestione directamente, evidentemente llevar nuestras políticas, que además es que no son nada descabelladas y lo que buscan es la igualdad. Entonces, por ejemplo, desde Podemos se propuso la reproducción del mural feminista que se ha reproducido en muchos municipios después del ataque en Ciudad Lineal, que vosotros en Getafe también lo tenéis y también habéis sufrido ataques después de haberlo realizado. Entonces, Podemos llevó a un pleno esa moción para la reproducción de ese mural que salió aprobada
con los votos de toda la derecha, por supuesto, en contra, porque como siempre hablaban de que era una moción ideológica, como si las demás no lo fueran, pero Sí, vamos, ellos se quejaban, las suyas nunca se son quejaban, ideológicas. no, que va, pero se quejaban además de las mujeres que se pretendía representar. Y en este mural lo que se ha hecho es, además de algunas, a ver, es un espacio, está dentro del patio del edificio de la mujer. Lo bueno que tiene es que es un edificio que por las noches está cerrado por los laterales, entonces para actos vandálicos pues es un poco más complicado que el estar en plena calle. Y sí que hay de momento 8 mujeres, hay más muro por otro lado que se quiere seguir ampliando y se ha intentado también combinar mujeres de distintas épocas, porque por ejemplo igual están Clara Campoamor o María Moliner, como está Gata Katana o está Almudena Grandes, o está también Justa Freire, que también fue una moción que llevamos al Pleno a raíz de la polémica también de la ciudad de Madrid, de la retirada de la calle con su nombre. Y aquí desde Podemos llevamos una moción para hacerla un reconocimiento en el municipio, ya fuera una calle o nombrar un espacio público, y se la ha introducido también en este mural. Y al hilo de esto también, como comentaba, en el mural también está Almudena Grandes y pues eso, también propusimos que la Biblioteca Central, que no tenía nombre ninguno, se denominara Almudena Grandes. También salió aprobada esa moción y era un poco las intervenciones en los plenos respecto a estas mociones por parte de la derecha son un poco, la verdad, que surrealistas, porque parecía un poco como el otro día Ayuso con lo de la Virgen de Atocha. Pues nos venían a decir que la biblioteca ya tiene nombre, Biblioteca Central, que por qué había que ponerla un nombre, además eso, como siempre, tan cargado de ideología y esas cosas. Y eso te decía también, pues de mociones hemos llevado mociones para pedir la despatologización Complicada la palabra. de trans que, claro, para determinadas feministas, como digo yo, porque luego hay muchas feministas de estas del Partido Popular y nosotras lo vivimos en los plenos semana a semana. Nosotras nos salen constantemente y nos recurren con que hacemos lo que sigue nuestro macho alfa, pero luego son las primeras que se ponen ellas en la pancarta el día del 8M y para ellas luego sí, muchos golpes en el pecho, pero cuando hay que llevar eh, bueno, es que declaraciones institucionales, lamentablemente, en nuestro municipio, estando Vox, no podemos llevar ninguna En ninguno, ya eso que, se ha acabado desde que sí, llegó sí, Vox. que apele a los derechos humanos, porque al final es que no estás. Bueno, tú fíjate hasta dónde llega el tema, que nosotros también presentamos, tuvo que ser moción porque no pudo ser declaración institucional, solicitando más inversión en investigación, en medios para las mujeres que sufren endometriosis, que es una enfermedad que está muy silenciada y que la sufren muchas mujeres y que es necesario que se investigue y que se dote de medios a las personas que la sufren. Y la concejala de Vox, vamos, cuando intervino yo me llegó a decir que es que todo lo llevábamos a la ideología y todo queríamos que fuera bandera y referente la mujer, que ya la dije yo, digo, bueno, si conoce usted algún hombre que tenga endometrio, pues no lo dice, pero vamos, o sea, es que llega hasta ese extremo y es eso, es una pena porque al final son mociones que lo único que quieren es eh, que se respeten los derechos humanos, que es que no se pide nada más. Pero bueno, con vos en las instituciones estamos viendo que tristemente se empieza por no poder hacer este tipo de declaraciones institucionales y luego cuando entran en gobierno, como han entrado ahora en Castilla y León, y veremos a ver qué pasa en otoño en Andalucía, pues esto se va a ir complicando bastante. Entonces, oye, que haya la movilización que hubo el otro día en el 8M con tantas mujeres en la calle diciendo estamos aquí, da por supuesto que esperanza y muchas ganas y mucha fuerza para seguir peleando para mantener nuestros derechos. Es que ya no es conseguir más que se deberían, es que no nos quiten los que tenemos. Sí, porque una parte del acuerdo de gobierno que tú mencionabas antes, había una exigencia en este caso de Vox de la eliminación
de la ley de violencia de género, ¿vale? Parece ser que eso al final no aparece en el acuerdo de gobierno, pero sí aparece lo que ellos siempre intentan denominar esa ley de violencia intrafamiliar, donde iguala todo tipo de violencias, con lo cual, bueno, si no es por la vía de la derogación, es vía prácticamente lo mismo, igualando cualquier tipo de violencia y sacando, en este caso, bueno, lo que es una evidencia como es la violencia machista, en este caso, que está ahí encima de la mesa. Totalmente, y es que además, sí, es que es algo tan objetivo como los datos, es que siempre se agarran en el tema el intrafamiliar, siempre sacan casos puntuales, siempre se agarran a Siempre hay los un datos primo, siempre falsos. conozco a un primo que tiene un Sí, amigo que sí, le sí. pasó. O los datos falsos de las denuncias de hombres maltratados, que es que nadie ha dicho que no existan, que por supuesto que existen y que también se producen injusticias, no solo físicas, sino psicológicas o de custodias de hijos por parte de mujeres a los hombres. Pero es que los datos son los datos y desde luego lo que no pueden negar, yo además es que siempre, yo es que me niego a llamarla violencia de género, es que es violencia machista. Es más, cualquier mujer asesinada, porque luego también podríamos hablar de los titulares en prensa cuando muere una mujer, cuando la han asesinado, pero cualquier mujer asesinada por un hombre, eh, es muy raro que sea un tema accidental. Siempre hay una cuestión de superioridad y el problema es que los datos oficiales solo incluyen aquellos con los que hayan tenido relaciones sentimentales. Pero ha habido casos hace 3, 4 años, fue, ya no recuerdo, un hombre que asesinó a su expareja y a una amiga de la expareja también, asesinó a las dos, y la amiga no se contabiliza como víctima machista cuando el origen del asesinato fue el mismo. Entonces, ¿no ves? Esos son detalles que hay que seguir trabajando para conseguirlo porque es fundamental, por no hablar ya del tema de la violencia vicaria, que luego es otra cosa que nos dicen que es que queremos poner de moda términos y ahora hemos sacado esa moda de la violencia vicaria. Y dices, no, hombre, si no hubiera desgraciados, por decirlo así directamente, que por infligir el mayor daño a su expareja sean capaces de asesinar a sus propios hijos, pues mira, no sería necesario, pero es que eso se denomina violencia vicaria y mientras haya habiendo, habrá que seguir Denunciándolo. denunciándola, efectivamente. Decíamos que es verdad que, bueno, pues en ese ámbito es importante, muchas veces, pues en este caso, algunos que llevamos esas responsabilidades, en este caso, en algunos municipios, pero el feminismo, además esta semana lo hablábamos aquí con nuestra portavoz, con Alba Leo, la transversalidad que supone en el resto de Mm, políticas públicas y en este caso vosotros sí, también, sí. lleváis una concejalía, bueno, las dos, tanto educación como juventud, son cuestiones donde incluir los valores de la igualdad, del feminismo, son muy importantes y me consta que estáis haciendo trabajo en ese sentido. Totalmente, como tú dices, es que es algo absolutamente transversal y es algo que desde cualquier área puedes trabajar en ello y debemos, efectivamente. Y sí, nosotras desde la Concejalía de Educación y de Juventud con mi compañera Nati, con Nati Gómez, pues se han llevado programas de conciliación con las ayudas que se han proporcionado desde el Ministerio de Igualdad también. Y sobre todo ha habido un programa que en los últimos años, vamos, en los últimos años digo como si llevásemos 7, 8, pero es que esto se hace tan intenso y tan largo. No saben nuestros oyentes lo que supone. Que muchas Sí, veces se sí, sí, valora pues esto dedo, es como pero como lo de los años de los perros, que cada año equivale a 6 o 7, pues una cosa así. Se puso en marcha un programa en los institutos que se llama Educando en Justicia Igualitaria, de la Asociación Mujeres Juezas de España. Y la verdad es que hubo un programa piloto en 2, 3 centros, quiero recordar, y tuvo tanta aceptación y tanto éxito y fue demandado por tantos centros que es que ha habido que ampliarlo a muchos más. Y de hecho, incluso, ay, te hablo de cabeza, creo que el año pasado tuvo un premio del Ministerio este programa de Educando en Justicia Igualitaria, porque además es de una forma muy, muy didáctica y muy pedagógica, como tiene que ser todo,
con una técnica como de inmersión hacen partícipe a toda el aula de lo que supone también un juicio de las posiciones que hay o de los papeles que hay dentro de ese juicio y de cómo la igualdad también tiene que estar en todos los ámbitos, incluso en el de la justicia, que parece una perogrullada, pero lamentablemente estamos viendo a diario casos de juezas machistas, que ya no es que tengas un juez, porque todos sabemos que la judicatura en este país, pues mira, es una profesión que desgraciadamente está copada por cierto sector de la población, y aunque haya jueces y juezas de otras generaciones o con otra ideología, sigue siendo un ámbito muy sectario y muy de la derecha. Y en este caso, el que esta asociación de mujeres juezas expliquen a los alumnos y a las alumnas y les hagan entender lo importante que es la igualdad, incluso, que lo del incluso es que como sobra, pero es que son palabras que tú fíjate cómo tenemos o cómo estamos inmersos en esta realidad, que palabras eso, que incluso en la justicia haya igualdad, nos sale porque sí, a gente que a lo mejor estamos implicados cuando es que son palabras que habría que desterrar, porque Claro. es que tiene que haber esa igualdad en todos los lugares. La verdad es que es un taller que tiene una recepción muy, muy buena. Y por eso, como decías tú, desde cualquier área se puede llevar a cabo acciones que pongan en relevancia el papel de la mujer, que hagan ver, porque también con esto de la pandemia hemos visto cómo, por ejemplo, la carga de los cuidados, que ya es una carga que de por sí pues siempre es femenina, se ha multiplicado. Las mujeres que han tenido que reducir su jornada precisamente por el tema este de los cuidados a las personas que han tenido que reducir su jornada son mujeres. Entonces sí, es absolutamente transversal y desde todas las áreas habría que tener mucha más implicación en, con pequeñas acciones o con pequeños programas ir avanzando, porque es eso, con cosas muy del día a día se puede hacer mucho y se puede concienciar mucho. Sí, sí, es verdad que parece que no, pero hay pequeños pasos que se van dando y que van empujando hacia bueno, pues a esa realidad, digamos, a la cual queremos llegar, esa igualdad que sea real y que sea efectiva. Es el trabajo en el que tenemos que hacer desde todos los ámbitos, porque si esto es una cuestión, creo que hay pocas políticas más transversales en este caso que el feminismo. Bueno, Mónica, pues no te queremos quitar mucho más tiempo de esta tarde de viernes. Imagino que este fin de semana, lo que decías, lo sigues teniendo completo de actos con los próximos Sí, días. bueno, sí, este fin de semana tenemos ya... Mira, mañana hay englobado también dentro de las actividades del 8M, hay un partido del equipo femenino de fútbol sala de Móstoles también dedicado a la lucha por la igualdad y bueno, aparte de los actos de agenda de fin de semana que tenemos todos los fines de semana, porque Esos no cuando... paran nunca. no paran y es bueno en cierto modo que no paren porque tenemos que estar para que la gente compruebe que las políticas que desde Podemos, por ejemplo, que es lo que estamos hablando, queremos llevar ya no solo en la igualdad, sino en el resto de áreas, son políticas para mejorar la vida de la gente. Y eso en el boca a boca, sobre todo en la política municipal, el estar en la calle, el estar en todos los actos que te vienen a hablar vecinos, vecinas, cada uno dentro de su problemática, con su idiosincrasia. El estar en la calle el día a día es fundamental porque, ya te digo, el boca a boca después, cuando no hay o cuando todos los medios sabemos los tenemos en contra, es fundamental. Así que sí, por supuesto, nosotras en la calle todos los días, incluidos fines de semana. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que eso, otro día tenemos que hablar de eso, el desgaste que sufre, o que sufrimos en este caso, que se sufren en este caso los que sois cargos públicos, la gente que estáis todos los días, porque al final eso, nosotros que defendemos todos los temas de cuidados y de conciliación, sabemos que al final ahí, ayer tuvimos la gala del 8 de marzo ayer en Getafe y una concejala, no voy a decir ni el partido ni de qué, me decía,
Son las 8:30 de la tarde, son las 9 y estamos diciendo aquí que tenemos que cuidarnos y conciliar y nosotros somos los primeros que al final, bueno, pues obligaciones del trabajo estás en muchos Claro. sitios. Esto es lo de en casa de herrero, cuchillo de palo. Pues sí, deberíamos dar ejemplo muchas veces respecto a los cuidados o la conciliación, pero al final es algo, y yo creo que tú estarás también de acuerdo, que cuando te dedicas a esto y estás inmerso en ello y estás mirando cómo intentar mejorar, avanzar, que se solucionen problemas que a lo mejor para un vecino parece que es que son eh, un problema enorme y tú a lo mejor puedes hacer algo por solucionarlo y que te vean esa accesibilidad, ahí se nos olvidan las conciliaciones, los cuidados y todo. Eso es cierto, eso es verdad y al final eso es la vocación de servicio público, en este caso que tenéis, o que tenemos muchas compañeras y compañeros de este partido. Mónica, Sí. no te quitamos más tiempo, para Nada. conciliar un ratito. Nos vemos el viernes Venga, que viene, nos vemos el viernes que viene. seguimos charlando. Muchas gracias. Vale, de acuerdo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Getafe tendrá un río en condiciones. El proyecto Getafe Río verá la luz este año, un proyecto que acondicionará el Manzanares a su paso por Getafe, como una zona de paseo y recuperación de miles de especies. ¿Qué vamos a hacer exactamente? Pues para empezar, se acondicionarán los márgenes del río, se instalarán pasarelas para cruzarlo y se crearán zonas de esparcimiento, ocio y también educación medioambiental. A su vez, se realizarán hasta 37.000 nuevas plantaciones con el fin de recuperar la biodiversidad de la zona. Pero esto no nos lo hemos inventado nosotros ahora, de repente, es una demanda histórica de la ciudadanía y ya lo propusimos en campaña en 2019 en nuestro contrato ciudadano y por fin será una realidad. Getafe merece un río en condiciones que permita no solo el disfrute de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, sino también el desarrollo de nuestra flora y fauna. Una vez más, sí se puede. Bueno, pues aquí seguimos, como os decía, el último bloque ya del programa de hoy viernes 11 de marzo, en el cual siempre repasamos aquellas noticias que no están, que aparecen en los medios, pero que no están en el gran foco mediático. Y en este caso queríamos empezar por esta noticia que nos parece, bueno, pues sangrante esta situación. Mañana es 12 de marzo y mañana es el Día Europeo contra las agresiones a médicos y profesionales sanitarios. Creo que después de 2 años de pandemia, y hemos estado hablando esta tarde sobre si había acabado o no acabado ya de este proceso, estamos ahora todos con esas grandes dudas, creo que celebrar este día es triste por tener que celebrarlo, porque la verdad que, bueno, que si están todavía agresiones, en este caso, a las personas que han estado o que siempre están salvando vidas, en este caso, bueno, pues no puede ser más que motivo de crítica y de una cuestión seria como sociedad para hacérnoslo mirar. Los datos que apunta en este caso y que podéis ver ahí en pantalla, que apunta el Observatorio contra las Agresiones del Consejo General de Médicos, recogió que en 2021 hubo un total de 612 agresiones, 171 más que el año anterior. Como siempre, una vez más, tenemos ahí, os ofrecemos datos. Los datos son demoledores. El 62% de las agresiones corresponde a mujeres, frente al 38% de los hombres. Una cuestión, un enfoque de género que vuelve a hablar otra vez de la desigualdad que sufren las mujeres en nuestro país, en este caso las doctoras, los médicos, médicas de nuestro país, y en qué áreas son donde más se sufren este tipo o estas agresiones los médicos y profesionales sanitarios. Bueno, pues los datos también son demoledores, lo tenéis ahí junto al titular de la noticia, en este caso que hoy damos, que es del diario La Razón, y es que en el ámbito de atención primaria supone más del 50% de los casos. Se mantiene a la cabeza, bueno, pues prácticamente como otros años. Hemos estado viendo el histórico y así era. Le sigue ya a cierta distancia, a la mitad,
El tema de los hospitales, en los hospitales donde sube 5 puntos respecto al último barómetro y se sitúa en un 22%, urgencias casi llega al 8% de atención primaria y prácticamente igual en las urgencias hospitalarias. Realmente es un elemento, bueno, creo que como sociedad no tenemos que, ya digo, que hacer mirar, porque durante muchos meses salimos a los balcones a aplaudir el excepcional trabajo que hicieron o que hacen todavía los profesionales sanitarios, y no puede ser que como sociedad tengamos la memoria tan corta y olvidemos, bueno, pues que gracias a ellas y a ellos en muchos casos estamos aquí. Con lo cual, bueno, pues desde aquí nuestro, como no puede ser de otra manera, nuestro reconocimiento. Se están dando situaciones relevantes, estamos hablando aquí de agresiones y en ningún caso yo lo quiero mezclar, pero estos días, bueno, pues hemos estado en las concentraciones en el hospital apoyando a aquellas personas con esos contratos COVID que, bueno, pues pasado el contrato COVID, en la Comunidad de Madrid quiere volver a olvidarse de ellas y de ellos, quiere acabar con esos contratos, quiere dejar nuestro servicio de urgencias en unos estados en los que, como ya se demostró, como la pandemia ha demostrado, no estaban en condiciones para salvar vidas. Ellos hicieron esfuerzos ingentes, pero es necesario que la sanidad pública madrileña, en este caso, tenga más recursos, en la sanidad que menos dinero invierte por habitante, y esto es inadmisible. Desde aquí toda nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras de los servicios de urgencias del Hospital de Getafe, que se manifiestan cada día a la 1 y a las 5 de la tarde para reivindicar que la Comunidad de Madrid se escuche y no deje a nuestros servicios sanitarios sin personal. Y pasamos de este asunto, que es vital, como es la sanidad, a otro muy importante, o tan importante por lo menos, como es la educación. Y hoy queríamos compartir, bueno, datos y, bueno, pues hay alguna noticia. En este caso, sobre todo este dato que proporcionaba la página web del Orden Mundial, bueno, que hacían un análisis en este caso de la situación. Ha sido muy controvertida bueno, pues una de los elementos que lleva la nueva ley de educación, la octava ley de educación que ha tenido España, la famosa LOMLOE. Y bueno, allí, bueno, se ha hablado mucho de las escuelas concertadas y bueno, son estas escuelas concertadas las que consideran que la LOMLOE lo que busca es limitar su papel en el ámbito educativo. En este contexto, lo que hacen los compañeros de los dos mundiales es preguntarse cuál es el peso real de la escuela concertada en los sistemas educativos del resto de Europa. Y los datos, bueno, pues son esos que tenéis ahí delante. España es el tercer país de la Unión Europea con más alumnos matriculados en escuelas concertadas de primaria y secundaria, y un 21% solo por detrás de Bélgica y Malta. Es decir, solo Bélgica y Malta tienen más escuelas concertadas que España. El resto de países, como podéis ver ahí, todos, esa gráfica, la parte verde que veis en la gráfica es el número de alumnos, el tanto por ciento, perdón, de alumnos inscritos matriculados en escuelas públicas. Como veis, bueno, pues en todos los países de Europa el número es muy superior al de España, y evidentemente esto tiene unas connotaciones ideológicas y políticas de, bueno, pues las consecuencias de 40 años de dictadura, donde, bueno, ha sido la Iglesia Católica la que se ha dedicado a proporcionar la educación, mientras que los poderes públicos no han hecho su trabajo. En este caso, como se puede ver en la gráfica, esos datos hacen que la población, que la educación pública no sea, bueno, o sea la predominante en nuestro país, pero esté a bastante distancia de otros países de Europa, o de la mayoría de países de Europa, podríamos decir al ver la estadística. En España, con la llegada de la democracia, se vendió el argumento de que no había suficientes colegios para provocar este cambio, entonces era necesario mantener los conciertos para que hubiera suficientes plazas escolares. Es un ejemplo que sucede mucho. En Getafe faltaban cerca de 12.000 plazas escolares y fue el Ayuntamiento Democrático, encabezado por Jesús Prieto, el que abanderó la construcción. Durante 4 años se construyeron multitud de colegios en la ciudad para llegar a cubrir esas plazas escolares, porque era la principal demanda de todas las vecinas y vecinos y de los barrios de la ciudad. Hubo un impulso importante de apuesta por la educación pública. Se decía que una vez que estuviera cubierto el servicio público, las escuelas concertadas, bueno, pues no tendrían sentido, pero es un modelo que se ha seguido
manteniendo con una falsa excusa de libertad de elección educativa, que no tiene ningún sentido dentro de los parámetros actuales, con los problemas que está acarreando, que la ley prohíbe que estas escuelas concertadas cobren ningún tipo de tasa, porque es el Estado el que mantiene todas esas plazas con dineros públicos, pero se van buscando subterfugios para que exista, bueno, pues una cierta discriminación, si queréis llamarlo así, sobre el resto de centros, por lo cual, bueno, pues acaban cobrando unas cantidades de dinero que en principio la ley establece que no se puede realizar así. Con lo cual, bueno, pues es una de las circunstancias. Nos parecía que era un dato relevante. Somos firmes defensores de la escuela pública, creemos que hay que fomentar la escuela pública. Hay gobiernos como el de la Comunidad de Madrid que llevan 20 años favoreciendo la escuela concertada en la concesión de terrenos, por eso se oponen, en este caso, a la LOE. Se han inventado una propia ley maestra. Os recomiendo, bueno, pues seguir a Agustín Moreno, el trabajo que está haciendo en la Asamblea de Madrid denunciando todas estas cuestiones. Y bueno, y aprovecho además para deciros que, si no recuerdo mal, creo que el próximo día 16 de marzo Agustín Moreno va a estar hablando de esa ley maestra educativa aquí en Getafe, en la fábrica de harinas. Lo ha organizado la Plataforma en Defensa de la Educación Pública y seguro que es una conferencia muy interesante. Intentaremos, bueno, proporcionaros el lunes el cartel y demás y todos los datos de la charla para que podáis asistir, porque, bueno, creo que va a ser muy, muy interesante. Y bueno, antes de irnos y de cerrar el programa, sí quería, bueno, comentar también esta noticia que tiene relación y es un poco mantener lo que estábamos diciendo. Hemos visto los datos de la concertada, hablábamos de Madrid y en este caso, bueno, pues con esta misma ley, con la LOE, el gobierno de España, bueno, pues acusa en este caso o actúa, ha mandado un escrito contra el gobierno autonómico porque incumple la ley estatal. Nos habéis escuchado muchas veces aquí hablar del famoso distrito único. Hemos hablado sobre todo en lo que afecta, por ejemplo, a la movilidad. Con el concejal de movilidad alguna vez hemos charlado sobre lo que implica que cada persona pueda atravesar la ciudad o la comunidad autónoma para llevar a su hijo a otro colegio en el cual no le pille más cerca. Eso tiene unas implicaciones también sociológicas, ideológicas, tiene distintas implicaciones que creo que no proceden a lo mejor ahora a pararnos a analizar, y ya dedicaremos un programa, perdón, a esta cuestión. Pero en este caso, bueno, pues el gobierno de España está intentando, la Comunidad de Madrid ya sabemos que no cumple las leyes que no le interesan. La Comunidad de Madrid solo cumple aquellas leyes que a ellos les conviene y quieren defender. Son aquellos de los que lanzan la Constitución simplemente a la cabeza de otro, pero no se la han leído, ¿vale? Porque, bueno, pues es eso, ese artículo 149.1.30 de la Constitución establece un reparto competencial en materia educativa que otorga al Estado la competencia exclusiva en la regulación básica del derecho fundamental a la educación, del artículo 27 de la misma, y a las administraciones educativas su desarrollo. Lo que pide el Gobierno de España es que se premie la cercanía al centro educativo, un elemento que en el ámbito, por ejemplo, como decía antes, de la movilidad es básico para evitar, por ejemplo, por reducir elementos como la contaminación en las ciudades, bueno, pues que haya una distribución heterogénea del alumnado también. Eso es un elemento fundamental en cualquier sistema educativo y para que ese ascensor social funcione. Y bueno, son muchas las cuestiones. En este caso, como dice debajo, lo que promueve la LOE es que las áreas de influencia se determinarán oídas las administraciones locales, de modo que permitan garantizar la aplicación efectiva de los criterios prioritarios de proximidad al domicilio y cubran en lo posible una población socialmente heterogénea. Es importante que esa relación que todos hemos vivido en los barrios puedas juntarte con aquellos compañeros de colegio que todos hemos vivido, y que esa es una cuestión básica en un elemento, bueno, de integración social dentro de nuestros barrios y de nuestras casas. Eso es un elemento básico, como es la educación, en el cual, bueno, pues la Comunidad de Madrid, desde, no recuerdo el año, pero eso 2003, 2004, donde se aprueba el distrito único y cada cual puede ir al colegio que considere y se quita esa barrera de premiar la cercanía al centro, y eso ha provocado, bueno, pues muchos problemas a nivel educativo regional. Seguiremos hablando de este y otros temas seguro más adelante, porque, bueno, porque tenemos ahí al gobierno de Díaz Ayuso, que es el gobierno que no cumple las leyes, es el gobierno que
lanza la Constitución a la cabeza de los demás, pero ellos cumplir las leyes cuando no les interesa, pues no lo hacen y así nos va, así le va a la Comunidad de Madrid. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos seguido. Nos volvemos a encontrar otra vez aquí el lunes a partir de las 6:30 en el canal de Twitch de Podemos Getafe. Hasta luego.